venido mirando el tema de la oración, ¿no? La oración, y empezamos mirando el problema de la carne, que la carne quiere orar o no quiere orar. La carne no quiere orar. ¿La carne quiere hacer la voluntad de Dios o su propia voluntad? ¿Ah? La carne quiere hacer su propia voluntad, como el diablo. Y bueno, vimos cómo por medio de la oración nosotros doblegamos nuestra carne, ¿verdad? Nosotros doblegamos nuestros deseos terrenales, el pecado pierde fuerza en la oración. Todo pierde fuerza en la oración, amén. Pero tu espíritu se aviva y se levanta. Luego miramos efectivamente el modelo de oración que nos dejó el Señor, que fue el Padre Nuestro, y en él miramos cómo una de las cosas fundamentales en el Padre Nuestro es: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, ¿sí ven? Y hágase tú, vuelve a lo mismo. Lo que esto nos enseña es que Jesús, mientras que estuvo en la tierra, su oración secreta, su oración del secreto siempre estaba enfocada en doblegar su voluntad a la voluntad del Padre. Amén. Así que si Cristo en los días de su carne, cuando estaba aquí en la tierra, oraba así, pues eso nos da la enseñanza de cuál tiene que ser el centro de nuestra oración: el doblegarnos a Dios, el orar tanto hasta que sintamos que nos doblegamos ante Dios, porque no es tan fácil lograrlo. Aprendimos que en la oración debe haber alabanza, tiene que haber un respeto porque se está hablando con Dios. Y hace 8 días hablamos acerca de las peticiones un poquito, ¿verdad? Así que vamos a comenzar por ahí, por las peticiones. Aprendimos que si pedimos sin dudar, y aprendimos que la fe es fundamental al orar, que nosotros debemos pedir ¿cómo? Con fe, ¿verdad? No dudando. No se puede dudar cuando uno está orando y uno pide algo a Dios. Uno tiene que entender que Dios es el Todopoderoso y que es sabio, lo que significa que la oración que usted y yo hacemos es respondida conforme al poder de Dios, que es total, pero en el tiempo de Dios, porque Dios es sabio. O sea, usted le pide a Dios una cosa y Dios le va a dar a usted lo que usted realmente necesita en el momento adecuado. ¿Se entendió eso? O sea, pueda que yo no reciba exactamente lo que yo esperaba pedir, pero Dios le va a dar a usted lo que usted necesita para poder alcanzar esto. Ahora, en Juan, capítulo 14, versículo 13, hay otro punto muy importante. Todos lo conocemos, ¿verdad? Pero es para realizarlo. Dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces nosotros sabemos bien que todas las cosas que el Padre hace, las hace por medio de su palabra, de su Hijo. Por esa razón aquí una persona que no sepa teología bien se va a confundir, pero por eso él lo dice: todo lo que usted le pida al Padre, yo lo haré, está hablando el Hijo, para que el Padre sea glorificado en mí, porque Dios todo lo hace por medio de su palabra y de su Espíritu. Entonces, qué importante es el nombre de Jesús, ¿verdad? En la oración, es totalmente importante. Otro punto está en Juan 15, 7, es de lo que más me impresiona, y seguimos con el tema de pedir. ¿Cómo pedir? ¿Qué debemos tener en cuenta para pedir? Entonces debemos pedir en el nombre de Jesús. Debemos pedir ¿cómo? Creyendo, confiando que Dios nos va a responder. Debemos orar, también dijo el Señor, de a dos puestos de acuerdo, y todo lo que pidan esos dos de ser concedido. Entonces, o sea que tenemos que ser gente de paz o de guerra, de pelea o mansedumbre, macheteros del oriente o relajados, ¿ah? Jet Li o ¿ah? No tenía idea que era paloma, pero bueno. Bueno, está bien. Está bien, no se le chispotea. Bueno, en fin, que
para poder tener entonces esa capacidad de ponernos de acuerdo con otras personas para orar, eso significa que debe haber paz entre nosotros, no puedan haber divisiones. No significa que nunca hay desacuerdos o que nunca hay problemas que arreglar o cosas que hablar, pero si yo soy un pacificador, si yo soy un hombre manso, si yo soy un hombre humilde, por mi lado no va a empezar la pelea, por mi lado no va a arrancar la pelea. Entonces usted tiene que aprender a tener un carácter dócil, suave, calmado, ¿sí? Uno puede transmitir lo que uno piensa o lo que uno considera de algo sin necesidad ni de ofenderse, ¿verdad? Ni de ofender. Tiene que aprender usted a hablar, ¿amén? Aprenda a hablar, ¿vale? Sea muy de paz. Por ejemplo, anoche cuando estaba en la reunión, se sentía ese espíritu de división y de contradicción en mi hermana, ¿no? Yo lo sentía fuerte, justo me tocó al lado. Pero usted se dio cuenta como el buen torero. Viene el torillo y uno dice, ¡ole! Y ¡ole! Hasta que lo canta y el torero, al final me miró a los ojos y me dijo, muchas gracias. Gracias, pastor. Se cansó sobre todo de buscar pelea porque no lo encontró. Si ella pensaba, si esta mujer pensaba que conmigo encontrar una pelea, no la va a tener. No la va a tener. Uno, porque yo sé que yo estoy parado en la verdad. ¿Sí? Dos, yo sé que el que convence es el Espíritu Santo. Yo en ese tema no me voy a meter. Yo no voy a esforzar por convencer a la persona, porque si el Espíritu de Dios no lo hace, no lo voy a hacer yo. No voy a poder. Porque al final, y esta es una pauta de madurez que usted puede, si quiere tomarla para su vida, se la voy a regalar. Uno alcanza gran madurez en las relaciones cuando uno aprende que cada persona hace lo que quiere. No habían caído en la cuenta, bueno, ahí se los regalo, no lo habían caído en la cuenta. Entonces, ¿de dónde viene el desgaste, el dolor, la aflicción? Pues de que uno quiere doblegar a la gente para que haga lo que uno quiere, lo que uno considera, lo que uno dice. Entonces usted ahí se va a desgastar, usted se va a maltratar ahí. No lo haga, hable lo que tenga que hablar, dé el consejo que tenga que dar, y si usted sabe que además de eso usted está hablándolo desde el Espíritu Santo, desde Dios, póngale la firma que lo que usted está diciendo no va a fallar. Entonces la persona tiene dos opciones: decirle muchas gracias, qué consejo tan sabio, lo seguiré, o decirle pues muy bonito y todo, pero la verdad me importa 5. Entonces no se ofenda por nada de eso, ¿vale? No se ofenda por la hipocresía. Hay gente que dice, es que la hipocresía la odio. Hombre, pues, tanto que uno habla de la hipocresía, y más bien examínese usted y esculque si verdad que uno tiene sus temas de hipocresía. Uno es más medida, otros en menos medida. Qué lindo es más bien no decirle, Dios, borre de mí toda hipocresía, quite de mí todo doble faz, quite de mí todo doblez, que yo de pronto no lo vea, o que sí está. Hermanos, uno tiene que ser muy autocrítico. Y cuando yo veo cualquier cosita en mi vida que digo, uy, ¿ya eso qué fue? Me meto a orar, a examinarme, mire Señor lo que me está pasando, y me pongo a sacar de mi vida las cosas malas. Pero entonces si uno vive enfocado en los demás, se desgasta mucho. Enfóquese en usted, trabaje su vida, trabaje en sus pecados, sus debilidades, sus problemas. Adore a Dios, métase con Dios, ame a Dios y ame a todo el mundo. A todo el mundo. Pastor, nos vamos de la iglesia. Mis hermanos, me da pesar porque uno como pastor no quiere eso. ¿Sí? No quiere eso. Como recientemente se me fue una familia de la iglesia. Bueno, de hecho 2 familias, que es una sola. Pero yo qué les dije. Les dije, me da pesar. No quisiera. Yo quisiera que las cosas se arreglaran. Ese es el sentir de uno. Que si hay algo se arregle. Pero después me dijeron, no, es que Dios nos abrió puertas, vamos a salir a servirle al Señor. Bueno, ok. Los bendije, les dije que los amaba y que esperaba que les fuera bien y que si en algún momento podíamos trabajar juntos, lo haríamos. ¿Sí me entiende? Porque uno ¿por qué tiene que estar como en peleas, en iras o rabioso? Si lo hieren, sane, aprenda eso, sane rápido, perdone rápido. Quítesele la rabia rápido, que lo que hace uno es perder el tiempo. Yo cuando entendí eso dije, no vale la pena. Tengo mis papás, no sé cuánto tiempo me dure. ¿Para qué voy a perder tiempo peleando con ellos?
¿No les parece? Mejor los voy a saber sobrellevar. Y ve unos cuadros en la vida que le da a uno mucha sabiduría, como el siguiente que se los voy a contar. Un pastor, amigo, al que yo amé, él se murió. Entonces me fui para el velorio, Dios me dio un mensaje para dar en el velorio todo. Me fui para el velorio y después de que el mensaje todo, me dijo la esposa del pastor que se había muerto, me dijo, por favor, Toñito, hable con fulana, con mi hija. Le dije, ¿qué pasó? Me dijo, no, es que justo ella se agarró con el papá a pelear bien duro. Y eso lo hizo hoy y se quedaron disgustados y él murió en la noche. Y dígame, y ahora imagínate, ¿quién consuela a ese personaje? ¿Qué le digo? Yo dije, no, a uno de pastor se lo ponen en unos temas que uno no sabe ni qué decir. Entonces, esas cosas, la vida, la sabiduría, dice la Biblia, clama por las calles, buscando a ver quién le pone cuidado, a ver si alguien la escucha. Entonces, mire, ¿cómo es la sabiduría? Hay varias maneras de aprender las cosas de la vida. Uno, por experiencia personal y propia, ¿verdad? Que a veces es la que más le queda a uno firme en el corazón, ¿verdad? No es lo mismo la experiencia de otro a la experiencia propia, ¿verdad? Pero mire que en mis años de formación ministerial y hasta el día de hoy he aprendido que uno puede aprender mucho de las virtudes de los demás y de los defectos de los demás, todavía más aprendible, ¿sí? Entonces yo he sido un hombre que he escuchado la sabiduría nos habla a toda hora. La sabiduría nos habla, por eso dice, por las calles. Ay, tan chistoso, pastor, de que son así. En las calles hay sabiduría. ¿En qué? En los ejemplos que usted ve en la vida. Entonces, si yo veo la desgracia, el dolor de ver que se agarró con su papá y su papá se le murió en la noche, no fue capaz de poner en práctica la palabra que dice, no se ponga el sol sobre tu enojo, sino que ella era una mujer de rabia de larga duración. Entonces yo dije, hombre, Dios, ayúdeme a ser un buen hijo, y siempre hacía una oración, hágame un gran hijo, un hijo que pueda honrar mucho a sus papás, deme recursos, deme dineros para siempre ayudarlos y hágame un buen hijo. Hágame un buen hijo. Fue mi oración porque me di cuenta que el pesar es muy grande, o la que es muy bravo. Que se le vaya a uno su viejo o su viejita y uno no haber alcanzado a abrazarlo, a decirle perdóname, amarlo. No vale la pena. Así tenga un genio, porque es que hay papás que tienen unos genios, hermano, que uno no haya ni qué hacer con ellos. Pero es el papá, la mamá. ¿Sí o no? Usted aprende a ser un pacificador, amén. Escuche la sabiduría, tenga los oídos abiertos. Pero en el 15:7 de Juan nos dicen otra cosa maravillosa. Si permanecéis en mí, eso significa permanecer en el Espíritu, eso es muy poderoso. Y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces pida todo lo que quiera, pero esté en mí. Es que el que está en Cristo, el que está en el Espíritu de Dios, no hace su propia voluntad. Por eso es que el Espíritu Santo ha podido cogerlo, porque es tan manso como Jesús. ¿Qué le dijo Dios a Juan? Sobre aquel que vea descender y que reposa el Espíritu Santo, ese es el Mesías. Reposa. Entonces a veces el Espíritu Santo viene sobre nosotros y vuelve y se va. Uno siente que se va esa unción, ese poder. Pero cuando uno se amansa totalmente, el Espíritu de Dios permanece sobre uno. ¿Se entendió? Por eso no pecar es algo profundo, es algo realmente, ¿sí?, como indispensable. No peque, no alce la voz, no grite, no se aire, ore mucho, alabe a Dios, adórelo y no se deje salir de su lugar, quédese calmadito, confíe en Dios. Entonces, si el Espíritu de Dios viene sobre usted en la oración y usted siente esa gloria y ese fuego, no deje que se vaya. Como con su actitud, sea manso. Por eso dice que descendió en forma de paloma. Entonces las palomitas pueden venir y ellas son así, pero uno les hace un gesto así como raros,
Póngase a pensar bien. Usted les hace ¡pam! ¿Qué hace? Entonces, mire, yo he aprendido, usted no me lo va a creer, pero hasta las bromas, todo eso tiene uno que sacarlo de la vida. Si uno quiere que el Espíritu de Dios se repose sobre uno, mire este otro punto que como me suena a mí en la cabeza, una palabra que menciona la Biblia se llama, quítense las truhanerías. Truhanerías, eso tiene toda una indicación, bromas, recochitas tontas, ¿sí? No lo haga, no asuste así a otro, así la cosa, no. Toca calmarse o madurar mucho más para que el Espíritu de Dios pueda reposar sobre nosotros. Reposar. Entonces, si permanecéis en mí, es eso. Permanecer en mí, estar dentro del Espíritu Santo. Y luego dice otra palabra, que es donde es indispensable. Entonces, hemos visto no dudar, la fe la necesitamos, doblegar nuestra voluntad para estar en el Espíritu, dentro del Espíritu. Pero ahora nos añade otra cosa, la importancia de la palabra de Dios en la oración. Entonces, permanezca dentro de mí, sea manso, sea humilde, métase a orar hasta que yo lo agarre, hasta que usted sienta que lo capturé, que cogí el control de su carne, porque esta carne no la gobierna usted, se lo aseguro. Esta carne hay un solo ser que es capaz de gobernarla, eso lo dice Romanos 8. El Espíritu de Dios es el que tiene el poder, el que, ustedes dicen, ahora pues ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Esto es, aquellos que andan en el Espíritu, ¿verdad? Y no conforme a la carne. Entonces, esas dos cosas son contrarias. Yo me amanso, yo me humillo, estoy llorando, Dios unifícame, mira esa palabra, ¿verdad? Para que no se quite todo doblez de nuestra vida. ¿Qué hombre soy yo? ¿Qué mujer voy a ser yo? ¿Usted va a ser la mujer de Dios? ¿Usted va a ser qué clase de mujer va a ser usted? ¿Sí? Se siente más cuando uno predica de pronto. Cuando uno predica, uno tiene un comportamiento, una forma, una manera. Y la pregunta es si después de que dejo de predicar en mi casa, ¿cómo soy? ¿Soy otro? ¿Soy otra? Revise eso y se dará cuenta lo profundo que es la hipocresía. Cuando uno entiende eso, dice, no, Dios, yo me tengo que unificar. Fue algo, recibí una crítica acerca de eso hace muchos años. Un hombre de Dios, que él decía, pero ¿por qué Antonio es tan diferente cuando predica y cuando está ministrando es un hombre y cuando está fuera del altar es otro hombre? Entonces yo dije, no, pues porque la unción viene sobre mí y ahí pues, ¿qué hombre no cambia? O sea, cambia uno. Luego ese mismo hombre me dio una enseñanza acerca de que ese era el problema de la carne, de lo que era estar en la carne y en el espíritu. Entonces en el altar en el espíritu y afuera en la carne. Mire, la crítica de pronto no fue tan bonita, el hombre no la hizo muy bien, pero el que es humilde y el que es manso, el que ama a Dios y quiere las cosas mejores de Dios, acepta la crítica y se sienta a pensar. Entonces yo dije, bueno, tiene razón, Señor, y empecé a trabajar, no es nada fácil, es durísimo. Bueno, ¿qué hombre quiero ser yo? ¿O soy siempre el que estoy fuera del altar y así me subo al altar? ¿Sí? Con bromas, con recochas, con lo que venga. ¿O soy siempre el que estoy en el altar? O sea, siempre estoy predicando, siempre estoy orando por los demás, siempre estoy en el Espíritu y bajo la unción. Y dije, no, yo quiero ser el predicador. Mire, y uno comienza a trabajar eso y vea que es un complique, porque resulta que uno tiene más caras de las que no cree. ¿No se ha puesto a pensar? Usted tiene la cara familiar, una cara con su papá, la cara eclesial, una cara con su pastor y con sus hermanos, la cara laboral, otra cara con sus alumnos, con su gente. Tenemos que unificarnos. Amén. Vaya y medite eso usted largo tiempo y se dará cuenta que uno tiene más de un tema ahí, que uno tiene más de una carita, y el resto es que toca quitarse todas las demás y decidir con cuál se va a quedar una para unificarse. De una vez vamos a decir quiénes vamos a ser nosotros, qué clase de gente es la que vamos a ser nosotros, pero 3 y 4 caras no vamos a tener. Eso se llama como hipocresía. Es así de sencillo, hermanos. Entonces yo he trabajado mucho eso,
Pero me doy cuenta que cuando yo no estoy en el espíritu, definitivamente la carne hoy digo, bien, entonces esas son las dos caras básicas de un verdadero cristiano. Estar en el espíritu y cuando se salió el espíritu. Entonces tenemos que orar y meterle duro, hermanos, a la oración, a meternos con Dios hasta que logramos unificarnos y pasar todo el tiempo en el espíritu. Pero entonces aquí me están diciendo otro punto maravilloso, es que las palabras de Cristo permanezcan en mí. Entonces, ¿yo cómo voy a orar? Yo voy a orar en el espíritu, sí, amén, doblegando mi carne. Pero además de eso, voy a hacer uso de la palabra de Dios para saber qué pedir y cómo pedir. Porque yo no le puedo pedir a Dios por fuera de sus promesas. Yo tengo que pedir a Dios conforme a su palabra, conforme a su voluntad escrita, conforme a lo que Él ha dejado como herencia para nosotros sus hijos. Entonces, en eso me voy a mover. Por eso siempre, si nos unimos a orar al Señor, tú dijiste que nos reuniéramos a orar. Estamos como diciéndole a Dios, yo estoy orando en obediencia a ti, Dios. Oro porque sé que te agrada, pero a mí también me agrada porque aquí me encuentro contigo en la oración. Amén. Entonces mira, este otro punto que es que la oración, ¿cómo? Con la palabra de Dios. Pero mira Lucas 18, otra parte de la oración. Entonces, la hacemos en su nombre, la hacemos con alabanza, con respeto, doblegamos la carne, la hacemos en el espíritu, la hacemos con la palabra de Dios, la hacemos en el nombre de Jesús, perdonamos y pedimos perdón. ¿Vamos bien o no? Se fueron. ¿Qué les pasó? ¿Ya se traumatizaron o qué fue? Doña Luis me traumatizó, ¿no, verdad? Doña Diani, no, mire, no se me traumatice, pero sí me dice, eso es buen síntoma. Es que es buen síntoma. ¿Cómo yo voy a recibir un mensaje del cielo? Y, mire, yo soy así, cuando a mí Dios me habla algo, yo me siento por ahí a meditar qué es lo que Dios me ha dicho, y a revisarme, y a mirar cómo voy a aplicar eso, y empiezo yo a pensarlo, y a orar, y cómo voy a hacer, y ahora cómo lo hago, ¿sí me entienden? Es buena actitud, porque es que yo soy así, que me pongo a decirle a usted cosas. Miren, en el capítulo 18 dice, también les refirió Jesús una palabra sobre la necesidad de orar, ¿cómo? Siempre y no desmayar. Entonces, ¿cómo debe ser mi oración? Ya miramos todo, ¿no? Hemos mirado todas estas facetas, pedir con fe, en el nombre de Jesús, haciendo uso de la palabra, pedir en el espíritu y no en la carne. Pero aquí me sale otra, y es que yo tengo que hacerlo ¿cómo? Siempre. ¿Y no qué? Ya que esta madrugada me levanté a orar así, oye, no me di cuenta que no me desmayé. Y cuando volví a abrir los ojos dije, ¡ay! Me quedé dormido. Y volví a arrancar a orar, hermano. Pero entonces no desmayarse, me desmayé, pero en serio, era tanto el cansancio estos días que por fin hoy pude tener mi día de descanso, les cuento. No, o sea, yo fui toda la semana, lunes, martes, miércoles, nada de descanso, solo corra, venga, suba, baja, ven. Hasta que por fin esta mañana, el maravilloso silencio. Por fin el pastor se pudo callar. Porque habla uno demasiado, entonces para mi voz no es tan bueno. Pero sigue diciendo, había en una ciudad un juez que no ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta vida me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, ¿oíd lo que dijo quién? El juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? ¿Cómo? Día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Así que date cuenta,
también tengo que pedir en justicia. Yo tengo que pedir conforme a las palabras de Dios, conforme a lo que Dios ha dicho, a las promesas de Dios. Cuando lo que Dios ha prometido no me viene, ¿qué estará pasando? ¿Usted qué piensa? Yo estoy pidiéndole a Dios en el Espíritu conforme a su voluntad. Vea, párenme bolas. Cuando yo le pido a Dios por una necesidad y esa necesidad tiene fecha, ¿ah? Sí, pero también es el tiempo del acueducto porque vienen y le cortan el agua. Ahora, Él prometió suplir todas nuestras necesidades si buscábamos el reino de Dios primeramente y su justicia, ¿verdad? Entonces yo estoy buscando el reino de Dios, yo estoy metido en oración, yo estoy renunciando a pecados, a cosas, quitando hipocresía en mi vida, muchas cosas, trabajando ahí, orando. Soy un hombre justo, soy un hombre que amo la justicia, la santidad, amo la gente, y estoy pidiendo y se me demora la provisión para la necesidad. Entonces Jesús aquí nos está hablando muy claramente que si hay un adversario, vean otra vez, os digo que pronto les hará ¿qué? Justicia. ¿Y qué era lo que la vida pedía? ¿Justicia de quién? De su adversario. O sea, alguien le había a ella ¿qué? Despojado. Alguien le había quitado lo que era de ella. Entonces cuando el Padre nos promete a nosotros algo, yo le hago una pregunta, ¿Dios miente? No miente. O sea que lo que Él nos ha prometido, ¿de quién es? Nuestro. Nos dice herederos. ¿Un heredero qué es? Alguien que tiene como propio algo que le heredó su padre. Entonces yo se lo digo porque yo lo he aprendido. En esta iglesia pasa mucho. Señor, ¿qué pasa con el diezmo, con la ofrenda? Algo pasa y me pongo a orar. Demonios. Empiezo. Ahí entra la oración de guerra espiritual. Suelte las bendiciones que nuestro Padre Celestial ha enviado para nosotros. Deje la oposición. Entonces mira, el mejor libro para entender eso es el libro de Daniel. Daniel se mete a ayunar y a buscar el rostro de Dios. Dios, mira lo que está pasando. ¡Pam! Oiga, 21 días de ayuno y nada. Pobre Daniel ya estaba, imagínense, llevaba ayunando ya. Ay, cuando de repente llega Gabriel y le dice: Daniel, tú eres muy amado por Dios. Y desde el primer día que dispusiste tu corazón, Dios te envió con la respuesta. Pero, entonces lo que hace Gabriel es abrirle a Daniel los ojos para que Daniel entienda, y nosotros que quedamos con el libro de Daniel, que Dios es fiel, que Dios es como lo describe la Biblia, que Él es amoroso, que Él es santo, que Él nos ama, ¿verdad? Que Él quiere respondernos, sobre todo cuando alguien es como Daniel, íntegro, justo, santo, ¿sí me entiende? Una persona de oración, Dios le ama mucho. Dios dice: no, de inmediato salió la respuesta, pero se me opuso el príncipe de Persia, el principado de demonios que había en Persia, sin la sangre de Jesús derramada, sin el Cristo resucitado, sin la victoria de la cruz, solo peleaban los ángeles. Entonces se me opuso y me tocó llamar a Miguel, el príncipe del pueblo de Dios, para que viniera a luchar y a abrir brecha, porque ese era un diablero muy grande. Entonces le estaba abriendo los ojos Gabriel a Daniel para decirles que en el mundo espiritual había una batalla, Daniel. Y la verdad es que usted ayunó 20 días de más. ¿Quién entendió? Dios mío, qué terrible. Usted le tocaron 20 días de más, Daniel, pero lo felicitamos porque esa constancia en la oración, en el ayuno, hizo que el Padre enviara refuerzos desde su trono, desde su reino, más y más ángeles, hasta que se abrió la brecha y pude pasar yo para traerle el mensaje. Venga, le voy a explicar. Ahora sí le voy a hablar lo que le vine a hablar. Pero primero tuvo que abrir los ojos. Mire que usted está en el mundo terrenal y esta es una realidad.
Pero hay otra realidad, que es la realidad del mundo espiritual. Y en el mundo espiritual, que es donde Dios habita, en su gloria, pues hay unas dinámicas. Y entre eso, la realidad de que el diablo se apoderó de la tierra por el pecado de los hombres. Entonces,